Bien, para la clase de hoy vamos a comenzar con la parte de modularidad. En sí, he visto que esta semana ya lo empezaron a continuar este tema, así que vamos a con todo. Modularidad. Ya. ¿De qué se trata la modularidad? Para verlo en palabras simples, la modularidad es dividir tu programa en subprogramas pequeños. Es como la típica frase que manejamos, divide y vencerás, donde en vez de tener tu código, o bueno, en este caso tu diagrama de flujo con varios dibujos, no sé, que te ocupa bastante campo, por ejemplo, puedes utilizar fragmentos de código en subprogramas que vas a llamarlo más después. Por ejemplo, para sacar el factorial, para hacer la sucesión Fibonacci, que te saque solamente la posición X de un Fibonacci, por ejemplo. Hablando de eso, digamos, tenemos esto. Tenemos 0, 1, 1, 2, 3, 5. Ya. Y de aquí podemos decir que esto está en posición 0, posición 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a decir que estas son como sus llaves, digamos. Y entonces puedo crearme mi propia función, que esta función que ingrese este dato, digamos, quiero el primer Fibonacci, el segundo Fibonacci, el Fibonacci número 0, y de esta forma que me devuelva directamente el Fibonacci que corresponde. Esa puede ser una de las aplicaciones que podemos dar a modularidad. La modularidad en sí se divide en dos. Son funciones y procedimientos. ¿Qué diferencia tienen las funciones de los procedimientos? Las funciones son, como su nombre mismo le dice, va a devolver algo. Es una función, imagínense una función matemática, f de x, por ejemplo, que si le metes un valor en x vas a tener al final un resultado f de x. Entonces la función va a tener un return. Vamos a poner eso. Característica. Aquí. Características. Las funciones tienen un return. Mientras tanto, que los procedimientos son directamente partes de código, pero que a la vez no va a devolver nada. O quizás tú quieras hacer el cambio de 2, 3, 5 variables, pero al final necesitas esas 5 variables en tu programa. Entonces, para ello lo llamas a un procedimiento, que en realidad no te va a devolver un valor, porque las funciones devuelven un valor. Los procedimientos en sí son partes de código. Vamos a llamarlo así. Partes de código. No devuelven nada. Ahí está. Ya. Entonces, funciones tienen un return, devuelven un valor. Procedimientos son como unas partes de código. Por ejemplo, puedo hacer un procedimiento de mostrar. No hay problema de eso. Entonces puedo poner en mi código, por ejemplo, un mostrar y directamente que se me muestre el mostrar. En mostrar tenía un procedimiento de print hola mundo o print mostrando algo, digamos, y no tenía un return. No define un return en sí. Estos procedimientos en sí a veces pueden trabajar en la parte más que todo de lenguajes de programación y esta parte de programación con variables globales. Trabajan con variables globales. ¿Y por qué estoy hablando de variables globales? Porque puede que en una parte de su próximo examen, así decirlo directamente, vaya a entrar un poco de código, ya que han visto código Python, así que vamos a ver también la parte de variables globales. También hay que diferenciarlo con las variables locales. Ya, bien. Las variables globales te van a servir para todo tu programa. No sé si alguno habrá manejado Java. En sí, en ese programa Java tienes un main y todo lo que esté tus variables dentro del main solo te sirven en el main y no para otras funciones. Mientras tanto, las variables globales te van a servir para todo. Te sirve para las funciones que estés manejando, te sirve para los procedimientos. Puedes llamar a la misma variable y cambiar su valor. Puedes mostrarlo en main, digamos,
y vas a ver que ha cambiado su valor. De esta forma trabajan las variables globales. Mientras tanto, las variables locales van a funcionar directamente solamente en una parte. Por ejemplo, puedo tener mi variable local main. Bueno, en main puedo tener una variable, digamos. Tengo mi variable suma, digamos, pero en mostrar no le estoy mandando nada. Y si quiero hacer un print suma, no voy a poder realizarlo. ¿Por qué? Porque en sí este suma solamente pertenece al main. Esto hablando más en el entorno de programación de Java. Entonces, las variables locales van a funcionar solamente en ese fragmento. Por ejemplo, si tenemos en Python, no sé, podemos definir una función 1. Función 1 que tiene el parámetro de entrada x. Las variables locales pueden ser algunas que me puedo crear en ese momento, digamos. Una suma o una concatenación, suma igual a 0, un acumulador de multiplicación, un acumulador de sumas. Todo eso puede venir dentro de esto. Pero como está dentro de nuestra función, vamos a hacerlo aquí. Como está dentro de nuestra función, lo llamamos directamente una variable local, no es una variable global en sí. Así que esta variable va a funcionar dentro de la función, mejor no la saques de la función. Y por ello digamos que vamos a trabajar más con las variables locales para no tener esa confusión entre las variables que estás manejando en tu programa principal y las variables que estés manejando en tus funciones o procedimientos. Que al final estas funciones o procedimientos también se le llama módulos. Estoy ya hablando un poco en base a la teoría y demás. Ya. Ahora, funciones. Las funciones pueden tener parámetros de entrada. Pueden o no pueden tener también parámetros de entrada. A ver, vamos a escribir esto. Ahí. Puede tener o no puede tener también los parámetros de entrada. ¿Qué son esos parámetros de entrada? Cuando haces, por ejemplo, un def dentro de tu programa Python.py, tienes esta X que estás mandando, de algún punto de tu programa, digamos. Esta X es tu parámetro de entrada. O sea, si es que quiero en aquí poner un print X, tranquilamente va a funcionar. Y esto lo estoy mandando en otra parte del código, por ejemplo. Puedo tener, no sé, mi programa principal más abajo y justo tengo llamando una función. Y después que return, no sé, return suma, por ejemplo. Y entonces ya va a llamar a la función, va a realizar suma igual a 0, lo va a poner como valor y va a imprimir esta X. Esta X, como saben, es un parámetro de entrada. Y como cualquier funciones, devuelve algo. Entonces return suma. Y siempre van a ver ese return. Cuando vean un return, es una función. Y ahora los procedimientos no tienen ese return, solamente cambia los valores. Por ejemplo, puedo tener una variable global suma y en aquí le cambio suma igual a 0 y listo. Eso ya está, digamos, en sí el código. No necesita un return ni demás. No. Parámetros de entrada. ¿Cuántos parámetros de entrada puedo tener? ¿Cuántos? Puedo tener bastantes. Puedo tener n si yo lo requiero. Pero en realidad no nos va a servir poner, digamos, varios parámetros. Si es que tienes, no sé, 20 parámetros, es algo extraño que estás haciendo con esas funciones. Para lo que están avanzando los programas normalmente, puede haber desde 1 hasta, en casos extremos, 4. Vamos a poner así, de 1 hasta 4. De 1 hasta 4, normalmente. Si es que tú te creas una función que tiene, no sé, que tiene 5 parámetros de entrada, no hay problema. Si está funcionando tu función, tranquilamente está dando bien. Puede que utilicemos, por ejemplo, estas funciones en temas posteriores. Y esos temas posteriores puede que sean un poco más complejos y demás, y necesitemos hasta 6 parámetros. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Pero mientras solucione tu problema, no habrá problemas en sí. 1 hasta 4 normalmente. O bien también puede haber funciones que tengan, digamos, desde 0 hasta 4. ¿Cómo sería nuestra función? Si es que tengo 0 parámetros. Puedo decir función 2
abrir y cerrar paréntesis y listo. No está recibiendo ningún parámetro de entrada. Si es que en algún punto de mi código yo le pongo, no sé, f es igual a función 2, lo que tenga el return de aquí, eso es lo que me va a devolver. Por ejemplo, puedo decir return true. Entonces f va a ser true, tranquilamente. Esa puede ser también una forma de ver desde cuántos hasta cuántos parámetros es. De 0 hasta 4 normalmente, pero puede haber más, sí. Bien, lo siguiente, siempre un return. El return puede ser una variable, puede ser una fórmula que estés realizando. Como ya habíamos hablado de los algoritmos secuenciales, que se trataba de los secuenciales, puede ser directamente entradas, procesos, salidas. Ya, nos centraremos en la parte de procesos. Cuando teníamos un proceso, hacíamos algo como x igual a, no sé, puede ser 100 por, no sé, 100 por y. Directamente esto es un proceso, lo guardas en un cuadradito, un rectangulito, suficiente con eso. O puedes poner, no sé, otros valores más, digamos 100 módulo 2 más 20 módulo 5, por ejemplo. No sé, cosas así. En tu return también podrías hacer algo similar. Podrías poner return 100 módulo 2 más 20 módulo 5, por ejemplo. Puedes hacer eso, no hay problema. También puedes, para no complicarte mucho en el código, puedes guardarlo en una variable y directamente ya retornas el valor de la variable. Eso también es posible. También puedes devolver, no sé, estados, que es true, false, devolver una variable, devolver esto, y en sí también puedes devolver, por ejemplo, un return 1, un return 2. No hay problema de eso. Return 2, por ejemplo. ¿Y todo esto para qué te va a servir? Para dividir tu programa. Tienes un programa gigante, lo divides con modularidad y ya eso te sirve para varios casos. Imagínate un programa donde necesites esa función de saber si es o no un primo en cualquier punto de tu programa. Por ejemplo, necesito saber que mi entrada es un primo. Luego después en el for necesito saber si los números que están en el for son primos. Y luego al final necesito, no sé, hay otra entrada y quiero saber si es primo y demás. Estás haciendo 3 funciones primos. ¿Y eso cómo lo puedes resumir? Creas tu función para saber, digamos, función x es primo o no. Si es primo, que devuelva true. Si no, que devuelva false. Y ya directamente con eso ya te ahorrarías hacer 3 veces el código o bien el código o el diagrama de flujo para ver si un número es o no un primo. Como también las secuenciales de primos. Eso igual es un poquito más larguita que buscar si es o no un número primo. Y de igual manera puedes hacer una función, guardas en ahí todo el código que te sirva y después tu inicio sería el deffunc, digamos, y tu final sería el return tantos. Y eso lo utilizas en cualquier parte de tu código o de tu diagrama de flujo. Normalmente en un diagrama de flujo se utiliza esto, f, función 2, por ejemplo, o no sé, resultado es igual a es primo, por ejemplo, del número f, un ejemplo. Y esto, ¿en qué se lo guarda? Se lo guarda como un procedimiento. ¿Cómo guardábamos un procedimiento? En rectangulitos. No hay problema entonces de esa parte. Ya. Y por eso es que más es accesible para estar viendo y tener un código un poquito más ordenado y no tener bastantes figuritas, digamos, o bastante campo ocupado por los diagramas de flujo con cosas que estás repitiendo y repitiendo, por ejemplo. Así que para eso te sirve más que todo. Ya. Ahora les voy a enseñar algo que no muchas veces se lo ve por falta de tiempo, así que les voy a decir algo. Para que les vaya bien con esta parte de modularidad, pueden utilizar un diseño modular. ¿A qué se refiere eso? Un diseño modular es lo siguiente. Pueden dibujar esto. Tienen primero un rectángulo, lo voy a hacer. Aquí pueden hacer su main. O pueden decir, no sé, problema tantos, problema 5.
quiero resolver el problema 5, el problema 1, o directamente decir principal. En aquí va a estar todo tu main, toda la parte principal, todo tu código que es el principal. Por ejemplo, nosotros normalmente teníamos, ¿no?, un diagrama de flujo que tenía su inicio, ahí tenías su procedimiento, no sé, tenías unos leer, tenías unos mostrar, y al final terminabas con un fin. Esto puedes llamar tu programa principal. Vamos a llamarlo así. Tu programa principal. Listo. Así que en esa parte tú lo vas a ver así. Lo vas a ver como tu programa principal. Ahora, ya que tienes tu programa principal, puedes hacerte otras figuritas, por ejemplo. Vamos a hacernos otro de aquí. Voy a decir que en mi programa principal estoy utilizando una función. La función es primo, digamos. Es primo. Es primo y está... ahí está. Esta función es un módulo que vas a utilizar en principal, así que lo puedes unir también, no hay problema. Esto es más para guiarte de cómo está funcionando tus programas, porque en sí son subprogramas que tienes dentro de todo tu diagrama de flujo. Tienes este subprograma que es primo, el cual es una función. Ya, directamente. Es una función, ¿por qué? Porque tiene un return y está devolviendo algo al valor principal. Es decir, va a decir es primo, true, false, verdadero, falso, o 1 o 0. Y el principal va a decir, ah, esto me ha devuelto la función es primo. Y ahí ya tengo, digamos, una función. Si es que en algún momento necesito, por ejemplo, saber, o bueno, suma descompuesta, voy a llamarla así. Esto es otra de mis funciones, otra función. ¿Qué es lo que me está haciendo esta suma descompuesta? Tengo mi número, digamos, no sé, cualquier número. Y nosotros, como ya sabemos parte de descomposición de dígitos, de descomposición de números, entonces puedo sumar todos estos números, digamos, que componían al número. Y directamente que esto se devuelva como un valor, digamos, como una suma total o algo. Y entonces sería un return suma, por ejemplo. Y directamente esta suma descompuesta me sirve en algún punto de mi programa principal. Así que esto también me está sirviendo en esa parte. Voy a ponerle aquí. Listo. Por ejemplo, también puedo crearme otra que me sirva para mi suma descompuesta. Puede ser otra función. Voy a llamarle esta función dígito. Dígito en la posición X, digamos. ¿Qué es lo que haría esta función? Esta función estoy pensando construirla para que me dé, digamos, le doy un dígito, le doy un número y le digo, quiero el dígito en la posición 0, en la posición 1, en la posición 2. Y como yo sé cómo funciona mi programa, puedo decir, que esté contando de derecha a izquierda, o también puedo decir que esté contando de izquierda a derecha. La forma más fácil para esto sería de derecha a izquierda. Como ya saben, la parte de descomposición agarra los números de derecha a izquierda. Entonces esta suma descompuesta también tiene su propia función a la que llama, el cual es dígito posición. Y entonces de esta manera estás realizando tu diseño modular. Tienes tu principal, tienes tus funciones que estás utilizando dentro del programa principal, y luego tienes esta función dígito posición, digamos, dígito pos, que funciona dentro de la suma descompuesta. También eso. Y así puedes hacer tu diseño modular para guiarte un poco de qué programas necesitas, cómo lo vas a realizar y quién depende de quién, digamos. Principal va a llamar a es primo y va a llamar a la suma descompuesta en algún punto de su código o en algún punto del diagrama de flujo. El dígito posición va a ser llamado por la suma descompuesta en algún punto del diagrama de flujo. Y de esta manera ya funciona toda esta parte del diseño modular. Y ya. Lo siguiente que podemos hacer para guiarnos un poco más sobre la parte de modularidad es hacer un análisis de módulos.
análisis de módulos. Como su nombre lo refiere, puedo hacer esto. Este es uno de mis módulos, este también es otro de mis módulos, y este también. Y ahora, ¿qué es lo que necesito saber en el análisis? Necesito saber qué es lo que está entrando y qué es lo que está saliendo. Por ejemplo, ya, vamos a insertar aquí. Puedo decir el número 7. El número 7 es una entrada a la función esprimo. ¿Qué es lo que debería devolverme? Puede devolverme true. Es decir, el número 7 es primo, es verdadero. Así que puedo funcionarlo de esta forma. Aquí está entrando y como cada función tiene solamente una salida. Tiene una entrada, también puede tener varias entradas, no hay problema de eso, pero lo más importante, solo tiene una salida. Las funciones solo tienen una salida. Y gracias a esto, a este análisis de módulos, vas a verificar cuáles de tus módulos son funciones y cuáles son procedimientos. Los que no tengan una sola salida, los que tengan 0 salidas o tienen más de una salida, entonces son procedimientos. Ya, la suma descompuesta. ¿Cómo nos servía esto? Imagínense que tienen el número 1234. La salida, ¿cuál sería? Sería 4 más 3 más 2 más 1. 10. Y igualmente tiene una entrada, tiene una salida. Vamos a añadirle esto. Ahí está. Tiene una entrada y tiene una salida. Listo. Luego finalmente tengo la función dígito posición. ¿Esto cómo nos puede servir? Imagínate que nuestra entrada es 1234 y quiero el de la posición 1, contando de derecha a izquierda. ¿Cuál sería el resultado? Sería 4. Vamos a poner 4 aquí. Y esta es la función que está admitiendo dos entradas. Tenemos una entrada, el número completo, y tenemos la otra entrada, que es la posición que estoy buscando. Y como mi única salida es devolver el dígito que está en esa posición dentro de este número. Y ahí tenemos nuestro análisis de módulos. De esta forma podemos realizar esta parte. Ya. Después, ya creo que ya lo han visto, la forma de construcción de esto. Voy a hacerlo de esta parte. A ver, hagámoslo aquí. Lo estoy realizando en un Drawio. ¿Por qué? Porque en sí es difícil manejar esto en Dcor. No lo he revisado hasta fondo, pero me fío más en Drawio, que va a funcionar y demás. Claro, no va a correr como debería de correr, decir poner play, poner dígitos, no. Como es diagrama de flujo, ya nosotros debemos de saber a este punto cómo está funcionando nuestro programa. Puedo poner, a ver, es primo. Es primo. En aquí vamos a tener nuestra entrada. Puede ser el número X. Quiero saber si el número X es un número primo. Allí. Ya. ¿Qué es lo que necesito? ¿Tengo una entrada? Sí. Debo de tener una salida ahora. Ya. Ahora vamos a preguntar si este número X es primo. ¿Cómo se lo realiza? Con esto. Vamos a preguntar, bueno, primero vamos a poner los divisores igual a 0, como siempre. Luego necesitamos un for. No sé dónde está el for, pero ya. Necesitamos un for que vaya desde i igual a 1, i menor igual hasta x en este caso, y más más. Listo. Ahí está. Ya tengo mi for, ya tengo mi div. Lo siguiente es ver cuántos divisores tiene y al final, si es que tiene exactamente 2 divisores, vamos a devolver verdadero o caso contrario devolveríamos falso. Ya. Necesito entonces un procedimiento. Preguntamos, digamos, a ver, vamos a poner esto. Un if
Ya. Preguntamos si x módulo y es igual a 0. Si es que esto se cumple, significa que y es nuestra, bueno, en sí es un divisor de x. Y si es que es un divisor de x, entonces debemos de sumar más 1 a los divisores. Divisor va a ser igual a divisor más 1. Ya, ya va creciendo nuestros divisores. Caso contrario, nosotros no haríamos nada. Ya, finalmente ya vamos a irnos directo a esto. Ya. Esto sí es algo diferente de trabajar. Bien. Pero en sí, directamente ya estoy sumando los divisores. Y al final necesito preguntar, después de terminar todo el for, si tengo exactamente dos divisores. Div igual a 2, return true o return false. Ya. ¿Dónde está? Aquí está. Puedo agarrar esta formita. Puedo decirle return true en esta parte, si es que se está cumpliendo. Y cuando tengamos nuestro return true en esta parte, lo que está haciendo nuestro programa es salirse de este pequeño programa que tenemos. Y si es que se está saliendo en sí, ya no va a ejecutar todo lo demás que tengamos en el código. Esto se los digo porque a veces se tiene, digamos, no sé, un i++ por aquí abajo, un s es igual a 2, no sé, cualquier dato que tengas ya no va a funcionar luego de que tengas el return. Que te hayas ido por return significa que te estás volviendo con este valor. Puedes hacer esto o también, a ver, otra forma de solucionar este problema es guardarlo en una variable true o false, 1 o 0. Y directamente tendrías tu return en la parte de abajo como tu fin y retornarías esa variable, que es lo más óptimo en estos casos. Ya. Vamos a hacer una línea para el for. Y listo. Ya. Ahí está. Tenemos por verdad, por falso. Dividido entre 2 puedo poner el return true o mejor ponerlo en una variable. Por ejemplo, puedo decir que mi respuesta sea igual a true. Listo. Y en el otro caso, que mi respuesta sea igual a false. Ahí le ponemos false. Listo. Así que te puedes ir por un lado o por el otro lado. Depende si es que tienes exactamente dos divisores o no. Al final tendrías, en vez de return true directamente, un return respuesta. Resp. Y listo, ya tendrías en sí una función que te está ayudando para verificar si un número es primo o no. De allí te va a devolver true si es primo y false si no es primo. Ya. Para hacerlo algo rápido. Ahí está. Ya. Así que esto le podemos llamar una de las funciones, una función. Tiene una entrada, puede tener varias o ninguna también, pero lo más importante, tiene una salida. Si es que le pondría el return otra vez en otra parte, digamos en aquí un return, todo lo que esté debajo, todo esto, ya no va a correr. Es decir, te ha salido. Como ustedes utilizaban el break en los lenguajes de programación, de igual forma. Te ha salido, has cortado todo el subprograma, todo este subprograma, y le has devuelto el valor que le estás dando en el return. Eso sería en sí la parte importante. ¿Y cómo llamamos nuestra función dentro de nuestro programa principal? Nuestro programa principal siempre va a tener un inicio, también va a tener un fin. Puedo tener una entrada. Vamos a poner una entrada aquí. Tengo mi entrada de datos, mi valor X o un valor N, no hay problema. Tengo mi variable N ingresando.
Ahora, quiero mostrar si es que este número es primo o no es primo, directamente solamente llamando a la función. Ya. Una de las soluciones puede ser directamente con el mostrar. Si es que pongo mostrar en es primo con la variable n, lo que me va a regresar o lo que se me va a mostrar va a ser lo siguiente. Si es que n es primo, me va a mostrar true. Si es que n no es primo, me va a mostrar false. De esta manera va a actuar. Pero si es que yo quiero mandarle un mensaje todo bonito y demás, ¿no? Puedo ponerle un if. Ya como preguntar directamente es primo n. Si es que estamos haciendo esto y como esto está devolviendo un true o un false, es posible preguntarlo directamente así. Si es que es verdad, entonces puedo decir el número n es primo. Ya. Caso contrario, puedo decir el número n no es primo. Y ya está. De esta manera sería mi programa principal. Tiene un inicio, una entrada, un if, mostrar y fin. Se ha hecho bastante pequeño a comparación de lo que hacíamos antes con todo esto. Por eso es que las funciones o modularidad te va a servir cuando tengas códigos gigantes y quieres partirlo, porque hay funciones que se están repitiendo en un lado, luego en otro, luego en otra parte se están utilizando también. Entonces para eso vas a estar utilizando la parte de modularidad. Cuando lleguen en la parte de cadenas, por ejemplo, también se lo va a utilizar. Cuando se vea la parte de recursividad, también se ve. Aunque también podemos verlo ya nomás esa parte de recursividad, pero de poco a poco. Ya. Allí está mi programa. Listo. Ahí tenemos nuestro programa pequeñito, que este es el main. Puedes decirle programa principal. Y nuestro subprograma es primo, que tiene solamente una respuesta, un reto. Y listo. De esta manera entonces puedes comenzar a hacer los análisis de módulos con diseño modular y verificar cómo se está creando en sí nuestros diagramas de flujo. Porque en sí lo que sí va a entrar va a ser diagramas de flujo. Lo que espero que entre es la parte de programación, pero ya para darles algo de más tranquilidad, porque hay algunos que les cuesta más la programación y todo lo demás. Por ejemplo, habían prácticas que estaban con más programación que diagramas de flujo. De igual forma se la ha devuelto bien. Y así realizas los módulos y demás. La parte de las prácticas. Como ya estamos comenzando un nuevo periodo y demás, ya han pasado el primer examen y demás, van a ser igualmente los números pares. Los números pares desde modularidad. Todo esto, lo demás de descomposición, lotes, y no sé, sumatorias, series, ya lo hemos visto. Así que la siguiente práctica comienza desde la parte 8, modularidad, todos los números pares, y igualmente yo creo que va a ser a mano, ya que ese día hemos tenido que recoger presencialmente y demás. Así que háganlo ya directamente a mano de esta parte de los módulos, de las funciones y así. Tienen el ejercicio 2, 4, 6 y 8. Son 4 ejercicios. Vamos a comenzar con eso, digamos. Ahora voy a ver el ejercicio 1. Verificar si un número dado es un número primo. Si es primo, imprime un mensaje que diga es primo. Si no lo es, imprimir un mensaje que diga no es primo. Ejemplo de entrada 3. Ejemplo de salida es primo, 8 no es primo. Me he adelantado bastante, parece. Ya. Ya que tenemos el diagrama de flujo casi hecho, sí, ya está casi hecho, solamente falta editar estas variables.
esta variable de mostrar es primo o no es primo, estos mensajes en sí. Vamos a editar eso. Aquí vamos a decir no es primo. Y en aquí es primo. Listo. De esta manera entonces estás resolviendo el ejercicio 1, que ya lo habíamos tenido hecho. Ingresa una entrada n. De allí va a preguntar es primo n. Como esto puede dar un valor de true o un valor de false, sí me va a funcionar. Si es que esto devolvía un 0, un 1, un 2, es probable que no me funcione. Si es que devolvía una cadena, no sé, un mensaje, no me va a funcionar. Así que para asegurarnos de que funcione esto, asegúrense de que devuelva un true o un false. No como mensajes, sino como estados, como un booleano. Y directamente estos son booleanos. Ya. Entonces pregunto, ¿es primo mi número n? Si es que tengo la entrada 3. Si es que tengo la entrada 3, va a contar cuántos divisores tengo de 1 hasta 3. Va a contar que tengo el divisor 1 y el divisor 3, más 2 divisores. Tenía 0 divisores al inicio, más 2 igual a 2. ¿Divisores es igual a 2? Sí. La respuesta va a ser true y voy a retornar la respuesta, que era true. Finalmente, aquí en vez de es primo voy a tener la respuesta, true, como si estuviera aquí. If es verdad lo verdadero, sí. Entonces me voy por verdad. Y aquí digo es primo. Fin. Eso es lo que está realizando todo mi código. Aquí está llamando la función. Aquí está llamando la función y por si acaso les diré de una vez que los parámetros que estás enviando no tienen que ser los mismos obligatoriamente para recibirlos. Por ejemplo, aquí estoy enviando con un parámetro n, pero en mi función estoy recibiendo con un parámetro x. Me va a servir el programa que esté así. Lo que sí no va a recibir es, por ejemplo, imagínate que aquí estoy pidiendo dos valores, x y k. Pero aquí solamente estoy mandando un valor. Esto no me va a funcionar. Por eso es que el número de cuántas entradas está pidiendo en la función tiene que convalidarse o ser el mismo cuando llamas a la función. Si es que tienes un parámetro, aquí también debes de tener un parámetro enviando. Aquí recibes dos parámetros recibidos, debes enviar dos parámetros. Y de esta forma vas a poder utilizar la parte de modularidad. Ya. Algo que también no les he explicado es la parte de procedimientos. Esta es modularidad, es con funciones. Vamos a decir que esto es funciones. Vamos a poner ahí. Ejercicio 1 con funciones. Esto es con funciones. Si es que quiero realizar algo con modularidad, vamos a hacer algo sencillo y práctico. Sería de esta forma. Aquí está. Ya. Mi diseño modular sería el mismo. Puedo aumentar uno. Por ejemplo, quiero un procedimiento que nos diga hola. Y el procedimiento va a ser mostrar. Voy a unirlo que esto va a ser llamado desde mi programa principal. Ahí está. Tengo mi mostrar. Y ahora necesito hacer un análisis de módulos. Como solamente estoy mostrando, literalmente solamente voy a mostrar un print allí o bien un imprimir con estas formitas, entonces no requiero de una entrada ni requiero de una salida, menos de una salida. Así que esto puedo decir que es un procedimiento. Esto es un procedimiento. Ahora, ¿cómo puedo llamar a mi función a un procedimiento? Bueno, en sí, ¿cómo puedo llamar a este procedimiento dentro de mi programa principal? Vamos a hacerlo de esta forma. Se hace con esta formita. ¿Dónde está? Aquí está, process. Con esto puedes llamar a tu mostrar. Aquí puedo decir mostrar, abro paréntesis, cierro paréntesis, porque no estoy enviando nada en sí.
Ahora, ¿cómo va a ser mi mostrar? Mi mostrar va a ser de esta forma. Si es que quiero programarlo, voy a necesitar no devolver nada, pero como cualquier subprograma va a necesitar un inicio y un final. Para el inicio voy a utilizar esto. Voy a decir mostrar, abro paréntesis, cierro paréntesis. Como no está recibiendo nada y como no está enviando nada, no recibo nada. Listo. Ahora en el mostrar, ¿qué quería hacer? Quería mostrar, no sé, un hola mundo. Hola mundo. Ya tengo mi programa hecho. Y ahora, ¿cómo voy a volver a mi programa principal? Porque si es que lo ves así directamente, esto parece que nunca va a volver y va a quedarse ahí, va a quedarse en un estado congelado porque no está yendo a nada más. Bueno, para estos casos sí se utiliza un return, pero sin valor, return. Lo que está haciendo es solamente retornar a la posición que estabas antes, es decir, el mostrar. Está llamando, muestra y vuelves a lo que estabas antes. Sería como tu inicio y tu final. Ojo, en aquí no estoy devolviendo algún valor, un X, un Y, una variable, nada. Solamente estoy volviendo a la posición que estaba antes. Aquí. Después de mostrar ya directamente me voy al fin. Y ahí terminó toda esta parte de mi procedimiento. Tengo mi mostrar, está mostrando un hola mundo y estoy volviendo al lugar. Entonces aquí verifica si es primo o no es primo y luego muestra un hola mundo. Y listo. Ya con eso has realizado un mostrar con procedimientos, no con funciones. Si es que podríamos hacer un mostrar con funciones, podría poner un mostrar X, return, no sé, un mensaje concatenado con X, por ejemplo. Y ya directamente tendrías una función. Ya. Y de esta forma. Así que si ven esto, es un procedimiento. Normalmente en cualquier bibliografía que vean, esto lo utilizan como procedimientos. Las funciones lo utilizan con estos paréntesis y devuelven un valor. Como devuelven un valor, puede estar aliado casi siempre de una variable. Por ejemplo, puedo decir y es igual a exprimo n. Eso es válido también en las partes de las funciones. En los procedimientos no te funciona eso. Así que directamente llamas a tu función y ahí acabó. Vamos con el siguiente ejercicio a ver qué nos dice. Ejercicio 3. Dado un número con más de 7 dígitos, mostrar el dígito mayor y el menor. Ejemplo de entrada, ejemplo de salida. Tengo los dígitos 1, 2, 9, 4, 5, 3, 8, 5. Muestra el más mayor 9, el más menor 1. En el otro caso, 7, 5, 3, 2, 4, 5, 2, 7, 5. El dígito más alto 7, el dígito más pequeño 2. Ya. Ahora, si es que quiero ver el ejercicio 3, puedo decir de esta forma. En mi diseño modular tengo mi programa principal, pero después voy a necesitar dos programas. Uno que me saque el dígito mayor, y otro que me saque el dígito menor. Aquí vamos a poner el dígito menor. Entonces, para esto, vamos a analizar estos procedimientos que estoy realizando, o bueno, estas funciones que estoy realizando. Tengo aquí a mi dígito mayor, el cual va a ingresar un número. Ingresaría, por ejemplo, el número que nos da 129 45 385 y esto nos devolvería el valor de ahí está, y nos devolvería el valor de 9 si es que estoy utilizando el dígito mayor. Pero si utilizo el dígito menor con el mismo número, vamos a tener de resultado el número 1. Así que vamos a realizar estas dos funciones. ¿Está devolviendo algo? Sí. ¿Está devolviendo solamente un valor? Sí. ¿Está ingresando algo? Sí. Así que necesito datos de entrada dentro de mi función. A ver.
Vamos a crearnos aquí. Tengo mi inicio. Luego después voy a leer la variable que quiero sacar los valores. Voy a decirle número. Ya. Luego por los procedimientos, bueno, las funciones que tengo, voy a poner en el dígito mayor, dígito my, de mi número. Y puedo poner en me el dígito menor de mi número. Ya. Como siempre devuelven una función un valor, lo estoy guardando en variables. Luego después, ¿qué puedo realizar? Puedo realizar esto. Mostrar ma con un espacio y luego mostrar el menú. Y listo. De esta forma ya habrías realizado todo tu programa principal. En aquí necesitas solamente un fin. Y ya está. Ya tienes a inicio, tienes número. Estás guardando tus variables. No hay problema por esa parte. Listo. Y finalmente, un fin. Como cualquier algoritmo. Ahora, ¿qué nos toca? Nos toca implementar estas dos funciones. Estas funciones entonces lo tenemos aquí, que va a ser mi función 1, que es dígito mayor, que está ingresando un valor cualquiera, valor X. Listo. Ahora, necesito descomponer el número para saber cuál es su dígito mayor. Digamos, tengo el número, bueno, este número ya está. Vamos a ir descomponiendo. Puedo decir, en la primera descomposición voy a tener esto. Voy a tener 1, 2, 9, 4, 5, 38. Y el número 5 va a ser el dígito más mayor que tenga en ese punto. Luego va a descomponer otra vez. 1, 2, 9, 4, 5, 3. Y va a salir el número 8. Así que el número 8 va a ser el dígito más mayor que tenga en ese momento. Y ahí va a ir descomponiendo. 1, 2, 9, 4, 1, 2, 9. En todas estas posiciones, los números que están saliendo son menores a 8. Así que 8 es el dígito más mayor. Cuando tenga que descomponer esto, voy a tener el número 12. El número 9 va a salir y se va a comparar si es que es mayor al número más mayor que tengo ahora. Y como es más mayor, entonces lo cambiamos el valor. Luego vamos a seguir descomponiendo hasta llegar a 0. Cuando llegue a 0 ya no hacemos nada con nuestra descomposición. Y vamos a devolver este dígito, el dígito más mayor. Dígito más mayor. O solamente puedo llamarla dígito. Que al inicio comience con -1. O directamente puedo comenzar con 0. Ahí me ahorro. Si es que tengo puros ceros, por ejemplo, directamente mi dígito más mayor va a ser un 0. Ya. Para esto, entonces ponemos como dato el dígito. Tenemos aquí. Dígito es igual a 0. Listo. Lo siguiente, necesitamos descomponer. ¿Dónde está mi while ahora? Para esto sí o sí necesitamos un while para saber, vamos a descomponer mientras el número sea diferente o bueno, sea mayor que 0. Ya. A ver, quizá este aquí. Ya, vamos a utilizar esto por el momento. Por si acaso esto no es el while. Espera. Tenemos esto. Ya. Esto lo voy a utilizar como mi while. Mientras, a ver, vamos a poner texto. Ahí está. Mientras mi número o mi número X sea mayor que 0. Vamos a ir descomponiendo. Y esta descomposición no nos va a importar si es que lo volvemos hasta 0.
porque en realidad solamente nos está dando un dato de referencia y este número no va a cambiar. No estoy poniendo, digamos, número es igual al dígito mayor número. Así que como es referencial, lo puedo descomponer hasta que sea 0 y demás. Mientras sea x mayor a 0, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a descomponerlo primero y vamos a poner d es igual a x módulo 10. Lo primero, módulo. Y luego decimos número es igual a, o bueno, x es igual a x dividido entre 10. Como cualquier descomposición, primero el módulo, luego la división. Ya lo tenemos de esa parte. Lo siguiente que debemos hacer es preguntar. Preguntamos si el número d es mayor que mi dígito más grande. Si es mayor que mi dígito más grande, entonces lo voy a reemplazar. Lo reemplazo de la siguiente forma. Agarro esto, le digo que mi dígito ahora vale d. El dígito más grande que he encontrado hasta ahora es el d. Listo. Y ya está. Luego de tener nuestro dígito más grande, vamos a irnos con el siguiente caso, o bien con el siguiente número. Así que aquí tendríamos que cerrar el while. Podemos poner esto aquí. Ya. Ahí está. Y de este while va a terminar hasta este punto final. Algo que también me está faltando es darle el camino por el else. Aunque sea directamente hasta aquí. Ahí lo tengo. Ya. Está todo chueco, pero ya. Tenemos, si es que el dígito es más grande que nuestro dígito más grande que tenemos, entonces por verdad se va a ir que el dígito es igual a d. Pondremos esto, verdadero. Por verdad. Y por falso no haría nada. Y así va a ir descomponiendo hasta que el x sea igual a 0. Como se ven de aquí, va a ir descomponiendo, descomponiendo, descomponiendo y en un punto va a ser igual a 0. Mientras sea mayor, vamos a hacer lo siguiente. Y ahora, cuando ya haya encontrado todo, bueno, nuestro dígito que queríamos encontrar, ¿qué es lo que vamos a necesitar hacer? Necesitamos darle un return dígito. Listo. Ya con esto está funcionando nuestra función, pero solamente para el dígito mayor. ¿Cómo puedo realizarlo ahora para el dígito más menor? Para ello puedo hacer lo siguiente. Vamos a verlo un poco más atrás. Voy a copiarlo y sería casi lo mismo. Lo único que estaría cambiando es que mi dígito de referencia no va a ser un número bien pequeño, va a ser un número grande, por ejemplo puede ser el 10, ya que mis dígitos solamente va a ir de 0 a 9. Así que pregunto, ¿el dígito que estoy actualmente es más menor que el dígito más menor que tengo? Si es verdad, entonces lo cambio. Y ya con eso está retornando dígito y has realizado el dígito menor. Ahí está. Tienes tus dos funciones, el cual estás llamando en esta parte. Algo que también deben de tener en cuenta es que el nombre dígito mayor, por ejemplo, sea el mismo de la función. Dígito menor también es el mismo de la otra función. De esa parte lo van a tener cuidado. Por lo demás va a ser tranquilo y más fácil verlo estas partes. Ya. Así tenemos el ejercicio 3. Vamos a ir con el 5. Diseña un algoritmo que muestre el enésimo número Fibonacci. Ahí está. Está realizando el Fibonacci que habíamos visto al inicio. Tenemos el Fibo. Cuando tengamos que enviar 1, nos va a devolver 1. Si es que enviamos 3, nos devolvería 2. Si es que enviamos 5, nos devuelve 5. De esta forma está realizando. Ahora, ¿cómo puedo realizar ese problema? Voy a copiarme primero todo esto aquí abajo. Ya. Tengo aquí una forma de solución, digamos. Tenemos nuestra entrada,
que esto va a ser nuestro X y esto va a ser nuestro return FIBO. Ya. Para esto existe una solución tranquila, normal, la cual es hacer nuestra serie de FIBO y devolver el último valor que tengamos. En sí un return C, como saben ustedes utilizan la variable A, B y C para realizar un FIBO. La otra manera sería realizando recursividad. Ya. Ahora, ¿cómo puedo realizar la recursividad? La recursividad es algo nuevo que vamos a verlo. Podemos verlo un poquito con calmita. Y ya con esto vamos a ver algunas preguntas que me hicieron en estos días sobre algunos ejercicios. Ya. Vamos a poner recursividad. Recursividad. La recursividad es llamar a una función dentro de sí misma. Por ejemplo, antes teníamos nuestras funciones, a ver, esta función, por ejemplo. Teníamos exprimo. ¿Qué pasaría si es que llamo a mi misma función dentro? Por ejemplo, div es igual a exprimo x. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a abrir otra vez esta misma función, pero con ese dato referencial diferente. Y ahí va a buscar, digamos, y otra vez se va a encontrar exprimo y demás. Así que para ello necesitamos aprender qué es lo que se refiere a recursividad. Y llama a la misma función. Vamos a decir eso. Recursividad. Llama a la misma función o se llama a sí misma. La función se llama a sí misma. Si es que tengo mi FIBO de 5, puedo llamar a mi FIBO anterior y a mi otro FIBO más anterior y que se sumen y directamente tener esto. Pero ¿cuál es la clave para la recursividad? La recursividad funciona con algo, el cual se llama casos base. Con nuestros casos base va a funcionar en sí todo nuestro problema, toda nuestra recursividad. ¿Qué pasa si no tengo unos casos base? Si es que no tengo un caso base, entonces vamos a entrar en un bucle infinito sin querer. Podemos ir llamando, digamos, un algoritmo, se llama a sí mismo, pero dentro del algoritmo también se está llamando a sí mismo y dentro de ese algoritmo también se llama a sí mismo. Y ahí vas a ver subprogramas llamando a otros al mismo subprograma y al mismo subprograma llamándose a sí mismo. Entonces, si es que no tienes casos base, tu recursividad no va a funcionar. Bien. ¿Cuáles serían los casos base útiles para si es que quiero hacer un Fibonacci recursivo? Ya. Vamos a tomarlo como un tema. Fibo recursivo. Vamos a tomar dos casos base. Estos dos. Si es que tengo, por ejemplo, mi número x es igual a 0, que retorne directamente 0. Va a retornar este valor de 0. Pero si es que mi x es igual a 1, que retorne a 1. Si mi x es igual a 1, return 1. Y ya está. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasa si ingresa el 2, el 3, el 4, el 10, el 20, el 100? Ahora, ¿cómo funcionaba el recursivo? O bueno, el Fibonacci. El Fibonacci funciona sumándose los dos anteriores. Y ahora para eso voy a utilizar esto. Imagínense que tienen un Fibo de 4. Quieren sacar el Fibo de 4. ¿Cómo es que lo realizan? Necesitan para eso sacar el Fibo de 3 de la posición 3 y el Fibo de la posición 2. Con eso ya pueden realizar, o bueno, pueden sumar estos dos y tener el Fibo en la posición 4. Ya. Y ahora, ¿cómo saco el Fibo en la posición 3? Necesito el Fibo en la posición 2 y el Fibo en la posición 1. ¿Y cómo saco Fibo en la posición 2? Necesito el Fibo en la posición 1 y Fibo en la posición 0. Ahí está.
Algo que hay que tomar en cuenta es que como nuestros casos base es 0 y 1, entonces cuando tengamos el caso de FIBO 1 o FIBO 0, directo le va a mandar un resultado. Le return 0, return 1. Y ahí le va a devolver. Cuando tengamos este valor, digamos, como 1, y aquí tengo 0, lo va a sumar esta función. Suma estos dos y su valor va a ser el valor de estos dos sumados. Y en este caso también se está repitiendo. Copiaremos esto. Aquí también tengo un FIBO de 2, el cual también va a ser construido por la suma de FIBO de 1 y FIBO de 0. El FIBO de 3 está siendo construido por el FIBO de 2 y el FIBO de 1. Y el FIBO 4, que es lo que nos importa ahorita porque es el único valor que está ingresando en realidad en el primer subprograma, está armado por el FIBO de 3 más el FIBO de 2. Si es que ingresan, como les dije, 1 o 0, estos valores ya tenemos sumados. Entonces va a ir así. Primero va a llamar a la FIBO de 4, pero después necesita, para encontrar este FIBO, sumar los anteriores dos. Necesito sumar estos dos. Pero para encontrar esto, necesito sumar el FIBO de 2 y el FIBO de 1. Pero para encontrar el FIBO de 2, tengo que sumar 1 y 0. Cuando ya tenga estos, por ejemplo, el FIBO de 1, vamos a hacerlo así. Cuando ya tenga el FIBO de 1 y el FIBO de 0, ya directamente este FIBO de 2 va a poder sumar. Estos son casos base. De estos voy a poder tener su función directamente. Ahí está. Entonces FIBO de 2 va a sumarse estos dos y va a retornar eso. Cuando dé clic en return, esto ya tengo su resultado y vamos a quedar en aquí. Este FIBO de 3 va a decir, necesito el FIBO de 2 y el FIBO de 1. Como ya me ha dado el FIBO de 2 el return, entonces ya tengo el FIBO valor de 2. También tengo el FIBO valor de 1 por los casos base. Así que esto ya vamos a tener en verdecito, o bien ya calculado. Para el FIBO de 4, va a intentar calcular el FIBO de 2. Va a intentar calcular el FIBO de 2, necesita la suma de FIBO de 1 y FIBO de 0, lo va a sumar, va a tener calculado, retorna su valor. Ahora sí puedo calcular el FIBO de 4. Necesito el valor de 3 y el valor de 2. Puedo darle un return a ambos y ya vamos a tener el FIBO de 4, el cual es el que nos importa, el final. De esta manera va a funcionar la recursividad. Se está llamando como, digamos, unos arbolitos. Puedes verlo también, no hay problema. Pero se está llamando la función a sí mismo. Entonces aquí tengo mi caso base 1. Vamos a decir eso. Caso base 1. Y en aquí tengo mi caso base 2. Finalmente, ¿qué pasa si no tengo ninguno de estos valores? Voy a hacer lo siguiente. Voy a darle un return FIBO de x menos 1, que sería la posición antes, más FIBO de x menos 2. Y ahí tenemos toda nuestra función para hacer Fibonacci. Y ahora, ¿cómo sería construyéndolo? Para construirlo sería de la siguiente forma. Primero tenemos nuestra función de... vamos a quitarle ese color. Sigue todo con ese color. Ya, que esté con ese color. Ya, voy a tener en aquí mi función FIBO. FIBO que va a ingresar el valor de x. Lo voy a hacer más grande porque creo que no se ve nada. Ahora sí. Ya, tengo mi FIBO con el valor de ingreso de x. Ahora, pregunto un caso base. Voy a preguntar si x es igual a 0. Si es que es igual a 0, voy a darle un return en esta parte. Return, ahí le puedo poner un 0, por ejemplo. Está retornando 0, el valor de 0. Y como les dije, si es que tienen un return en algún punto, es como un break. Lo que esté más abajo ya no va a funcionar y se está saliendo de la función directamente con este valor. Listo. Ya.
En el caso de que no sea 0, vamos a preguntar, por ejemplo, el caso de que sea 1. Aquí preguntaríamos x igual a 1. Si es así, entonces le damos un return 1 en esta parte. Return 1. Listo. Y en el último caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle, voy a copiar esto, que es lo mismo, que es return el fibo de la posición anterior, menos 1, más el fibo de hace 2 posiciones atrás, menos 2. Y ya está. Aquí solamente falta poner líneas. Creo que ya. Ya tenemos esto, ya tenemos esto. Listo. Y ya está. Y ahí tenemos nuestra función para sacar Fibonacci. Literalmente todo eso de Fibonacci era esto, con recursividad. Era tener un fibo, 2 ifs y 3 returns. Y ya está solucionado todo. Si es que tengo, por ejemplo, el fibo de 2, va a preguntar aquí, ¿2 es igual a 0? No. ¿Se va por no? ¿2 es igual a 1? No. Se va por no. Y ahí va a retornar. Vamos a decir fibo, que es x es igual a 2, fibo 2 menos 1 más fibo 2 menos 2, que sería fibo de 1 más el fibo de 0. ¿Y qué va a hacer? Va a ir a fibo de 1. Vamos a preguntar aquí fibo ya con x valor de 1. Va a ir 1, va a preguntar 1 es igual a 0, no. 1 es igual a 1, sí. Return 1, ya, directo, va a devolver un 1 aquí. Tenemos un 1, más el fibo de 0, que era fibo 2 menos 2. Cuando tengamos ese fibo de 0, vamos a venir aquí a la función, una nueva subfunción, por ejemplo, pero que es la misma llamándose a sí misma. Y ahí decimos fibo de 0. 0 es igual a 0, sí. Return 0. Y ahí volvemos directo a lo que estábamos en el estado antes. Teníamos fibo de 0 o fibo de 2 menos 2. ¿Y eso qué resultado nos había dado? 0. En el resultado anterior tenemos un 1. 1 más 0 es igual a 1. Entonces vamos a tener aquí un return 1. Y listo, ya vamos a tener que fibo en la posición 2 es un 1. Podemos verificarlo y aquí dice lo mismo. Fibo en la posición 2 es un 1. Y de esta manera ya va a funcionar todas nuestras partes recursivas. Si es que quiero llamar, vamos a hacerlo como el programa. Tiene una entrada y una salida. Vamos a hacer lo siguiente. Tengo aquí mi función main. Voy a darle un inicio. Necesito también un fin, que le voy a poner de esta parte. Listo. Ahora, la entrada ingresa un valor cualquiera, un X. Y lo siguiente, necesito mostrar. Vamos a mostrar con esto. Vamos a mostrar fibo en la posición X. Y listo. Ya tenemos todo. Tenemos nuestra función para hacer Fibonacci con su main respectivo, que es solamente esto. Para el ejercicio 5. Y ya está. El número 7 lo dejaremos para la próxima. Y vamos a ver algo que en sí me ha dejado con mis dudas también. A lo que me dijeron que tienen que sacar un número random, que sé que el otro. No sé para qué será, pero bueno. Vamos a ponerles, digamos, programa.pi. Ya. Este es mi Visual Studio Code, donde puedo realizar cualquier programación, cualquier lenguaje, si es que tengo nuestras, bueno, en sí no solamente librerías, sino compiladores instalados, sus extensiones instaladas. Aquí le buscas qué extensión necesitas, por ejemplo, extensión Python, y te va a funcionar tus programas en Python. Ya, vamos a poner aquí algo. Para hacer números random, van a necesitar esto. Import random. Esta es una librería que te permite utilizar la función random.
Por ejemplo, si es que quiero decir x es igual a random, para hacer un rango en sí, digamos, de 1 hasta n y demás, pueden hacer esto. Random punto, a ver dónde está, punto random, randint, este es, randint. Randint lo que te está haciendo es convertir primero un número random en entero, y dentro de esta puedes decir desde dónde hasta dónde quieres que este número random esté. Por ejemplo, puedo decir de 1 hasta 100. Ya. Y ahí voy a tener mis números random, de 1 hasta 100. Si es que quiero verificar que salga ese número random que esté entre 1 y 100, puedo darle un print x y ahí le daremos play. Y ahí está, mi número ha salido random 52. Puedo darle otro play, me da 95. Y ahí puedo estar jugándome 62, 5, 17, 26 y demás. Así que anótense esto. Lo voy a anotar en nuestro Excel por si les sirve. Control V. No se nota apenas. A ver. Ya, ahí está. Para obtener números random en un rango en Python. Esto es para hacerlo obtener números random en un rango de Python. Si es que quiero tenerlo en un rango de 1 a 100. Vamos a poner eso como comentario. Aquí está. Dentro del rango 1 a 100. Y esto es lo mejor porque ya te lo convierte directamente entero. Porque si es que saben los números random normalmente suelen ser entre 0 y 1. Que en sí son, digamos, 0, 0.1, 0.03, 0.5, cosas así. Esos suelen ser los números random en cualquier lenguaje. Pero gracias a esta función te está haciendo un random que sea un número entero y que esté dentro de este rango. De esta forma les puedo ayudar, no les puedo ayudar más de resolverlo y demás. No sé si de verdad es que, no sé, quizás sí solucione todo, ¿no? No sé. No lo he visto el problema en sí a detalle, pero ahí lo tienen. Otra cosa que me han estado preguntando en la semana es ¿cómo saco un número subbinario de un número que tengo? Por ejemplo, estos números binarios, voy a decirles directamente como en 112, lo dividen entre 2 y su resto o su módulo es lo que crea el número, este número binario. Entonces, de entero a binario, vamos a hacer esto. De un número base 10 a un número base 2, necesitas realizar las divisiones consecutivas. Esas divisiones consecutivas que utilizamos casi siempre para verificar si un número es, verificamos sus, ya directamente convertimos un número base 10 en base 2. Podemos decir un número cualquiera. El número 10. Esto lo dividimos entre 2. Cuando lo dividimos entre 2 tenemos el resultado de 5 y el resto 0. Luego vamos a tener el número 5. Lo dividimos entre 2. Vamos a tener el valor de 2, resto 1. Dividimos 2 entre 2. Vamos a tener el dividido 1 y el resto 0. Y al final, si es que quiero dividir 1 entre 2, nos va a dar 0. Y esto nos va a dar 1. Y este número 0, si lo divide entre 2, va a ser 0. Y su resto va a ser 0. Y así infinitamente. Así que vamos a pararle ahí. ¿Cómo es que lo podríamos realizar? En sí, casi codificado. Podemos darle un while mientras el número que estamos realizando sea mayor a 0. Ya. Ahora, ¿qué necesitamos? Podemos
no solamente concatenar, sino hacer descomposición de dígitos, algo que ya hemos visto. Haremos una descomposición de dígitos o una composición de dígitos. Vamos a componerlo en, no sé, composición, al inicio que sea esto, 0. Ahora sí. Ya. Mientras el número sea mayor que 0. Va a ir dividiendo entre 2. Y esto va a crearse como 0, 1, 0, 1. ¿Y cómo tenemos que armar al final esto? Necesitamos armar de esto. 0, 1, 0, 1. Ya saben que les había explicado que hay dos formas de armar un número. Una era de izquierda a derecha y la otra era de derecha a izquierda. ¿Y cómo necesitamos armar esto? De derecha hacia izquierda. Es decir, el primer dígito que está ingresando lo vamos a poner a la derecha. El siguiente a su izquierda, el siguiente a su izquierda y el siguiente a su izquierda. Para ello, ¿cómo es que lo solucionábamos normalmente? Lo hacíamos con un E, que comienza en 1. Y ahí va a multiplicar, digamos, por 1, tenemos aquí, por 10, vamos a ponerle aquí, por 100 lo ponemos aquí y por 1000 lo ponemos aquí. ¿Cómo va a funcionar entonces? Vamos a tener nuestro dígito igual al número módulo 2 y esto será nuestro resto. Y después vamos a dividir. Como siempre les digo, primero el módulo, luego la división. Ahí tenemos. Número es igual al número dividido entre 2. Ya. Ahora, ¿qué más necesitamos? Esto lo voy a poner de referencia aquí. Ahora, necesito multiplicarlo por E y componerlo. Voy a decir esto. Composición es igual a la composición que ya tenía antes más E por el dígito que tengo. Listo. Con eso ya está, esta parte. Ah, y esto no es número igual, ¿o sí? Sí, sí es. Dividido entre 2, tengo 5, dividido entre 2 es 2 y demás. Ya. Luego, ¿qué hacemos? Luego vamos a hacer E es igual a E por 10. Esto lo único que le está haciendo es aumentar un 0. Y en el siguiente caso ya no va a ser un 1, va a ser un 10. Y como le va a multiplicar por 10 el dígito, va a llegar a la parte de decenas, como le está sumando y demás. Y ahí lo tenemos. De esta forma, tu número binario va a ser el compuesto. También puedes llamarlo bin, no hay problema. Para que se muestre un poquito más, se demuestre que es ese número. Binario es igual a binario. Ahí está. Entonces, conviertes de base 10 a base 2 de esta forma. Y gracias a eso tienes este número construido de forma, si quieres nombrarlo así, de una forma perfecta. No sé si me he dejado explicar bien esta parte, pero de esta forma les puedo ayudar por eso. Si es que quieren hacerlo, no sé, de menor a mayor, pueden jugarse con sus rangos, no hay problema. Pueden poner, no sé, quiero uno de 1 a 10 y luego de 10 a 20, luego de 20 a 30, luego de 30 a 40 y así. Y entonces vas a mostrar uno más pequeño que el otro más grande que el otro y demás. Y ahí vas a tener un número, bueno, números ordenados de forma ascendente gracias a tu random en sí y a los rangos que estés poniendo tú. Es otra de las maneras, para no estar utilizando descomposición y composición de números gigantes. Como ya saben, esto le pueden hacer también si es que quieren hacerlo directamente con números gigantes. Random ranint, vas a tener tus 10 o 20 dígitos, lo vas a componer en números gigantes dependiendo de cuántos dígitos tenga estos números. Y luego después vas a tener que mostrar del menor al mayor. Es un lío. Mejor jueguense con estos rangos si es que tienen que mostrarlo descendente, ascendentemente. Eso les diré. Para esto de, no sé, me lo han pedido en la semana y no ha sido solamente una persona, han sido como 3, 5, 7 personas. Pero ya sí, es algo bonito. Con esto también te puedes jugar con las probabilidades de Python. Si es que tienes una paciencia infinita o bien te guste manejar datos y empieces con tus pequeños pasos de bases de datos, database, cosas así. Para probabilidades más que todo se utiliza estos random.
probabilidad. Bueno, entonces hasta aquí le haría la clase de hoy. En sí, para que tengan algo de tiempo para esos ejercicios. No sabía que tenían que realizarlo. No sé si tienen más consultas. Así vayan haciendo la práctica de su modularidad. A mano, directo, les diré. Y ya va a ir con el siguiente porcentaje. Se está calificando sobre 100 ya para no hacernos tanto lío de los puntajes, de cuánto puntaje es sobre 5 y demás. Vamos a calificar sobre 100 y para la segunda parte de la auxiliatura. Así más fácil.